¿Escribió Moisés los primeros 5 libros de la Biblia? La tradición hebrea y Jesús dicen que lo hizo, pero los críticos de la Biblia no están de acuerdo. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus razones? ¿Qué pruebas ofrecen? ¿Podemos saber quién escribió la ley? ¿Y realmente importa? La Biblia dice específicamente que Moisés escribió la ley, hizo un libro de ella y lo puso en el costado del arca. Deuteronomio 31 del 24 al 26. Los críticos lo niegan. ¿Qué hay de irrazonable en el hecho de que Moisés fuera el autor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia? Sabemos que Moisés sabía escribir y que no hay ninguna razón histórica, arqueológica o literaria para negarlo. ¿Por qué habría de ser inconcebible que un hombre culto, tan educado como lo era Moisés, escribiera una crónica del Éxodo y de sus andanzas por el desierto en las que él era uno de los principales participantes? ¿Por qué habría de ser inconcebible que Israel hubiera conservado sus obras y las hubiera tenido en alta estima? No hay figura más venerada en toda la historia de Israel. Pero, ¿qué diferencia hay? Hace tanta diferencia el que los críticos hayan dedicado más atención a este tema que a cualquier otro en su crítica de la Biblia. A pesar de toda la evidencia que apunta a la autoría mosaica, han troceado el Pentateuco dando por lo menos 5 autores que datan de alrededor de 900 al 700 a.C. y retrasaron la compilación final de los libros hasta después del cautiverio babilónico. ¿Por qué? ¿Sobre la base de qué pruebas? Las teorías críticas generalmente niegan que Moisés escribió la ley. Se supone que fue escrito en varios periodos de desarrollo religioso a lo largo de siglos. Ahora bien, puesto que la Biblia deja muy claro que Moisés escribió la ley, seguramente debemos esperar que los críticos tengan una muy buena razón para disputar esto. Vale la pena tomarse el tiempo para examinar estas razones, yendo directamente a los cimientos sobre los que se construyen estas teorías. Los críticos avanzan 3 pistas principales de las que derivan sus teorías. Pista número 1. Pista de Astruc, 1753. Ciertos pasajes en Génesis llaman a Dios YHWH, Jehová, y en otros se le conoce como Elohim. Esto se interpreta como una diferencia en la autoría. En Randall Short, Modern Discovery and the Bible, página 167. Prácticamente todo el análisis literario del Pentateuco ha procedido de esta observación. Sin embargo, ¿cuánto se puede aprender realmente de un análisis puramente literario de un documento? El lector puede juzgar fácilmente esto por sí mismo mediante un simple examen de su propia versión autorizada de la Biblia. En ella, la palabra YHWH o Yahvé, pronunciado Jehová por algunos, generalmente se traduce en letras mayúsculas y ocasionalmente por la palabra Dios, también en letras mayúsculas. La palabra Elohim, en todas sus formas, se traduce simplemente como Dios, sin mayúsculas. Al revisar y marcar las palabras, se vuelve bastante sencillo obtener una visión general de la distribución de estos títulos o nombres de Dios. Lo primero que Astruc notó fue que el primer capítulo de Génesis usaba el término Elohim exclusivamente. Hay que recordar que Astruc era francés y había residido durante 10 años en París, en una época en que las sutilezas del estilo se estudiaban tanto por la puntillosidad de la etiqueta. No nos puede sorprender entonces que concluya que un autor que usó el nombre Elohim 31 veces en un capítulo que contiene solo 31 versículos no debe tener otro nombre para Dios. Porque, ¿de qué otra manera podría haber infligido o soportado lo que para el sensible francés era una monotonía tan espantosa? John Urquhart, La Nueva Guía Bíblica, volumen 1, página 22. Sin embargo, en el capítulo 2 de Génesis, Moisés combina las dos palabras en Yahvé Elohim. Para Astruc, esto era inconcebible. Parecía imposible imputarle a Moisés una falta que ningún otro escritor ha cometido jamás. Preguntó,
¿No es, por el contrario, más natural explicar esta variación suponiendo, como lo hacemos nosotros, que el libro de Génesis está formado por dos o tres memorias unidas y cosidas en fragmentos, cuyos autores habían dado cada uno a Dios siempre el mismo nombre, pero cada uno un nombre diferente, el de Elohim, y el otro el de Jehová o Jehová Elohim? Astrug, citado por Jung, Urquhart y Bede, página 43. Pero un simple hecho fue tomado en consideración por los críticos. YHWH y Elohim no son sinónimos. Son dos nombres diferentes para Dios y en consecuencia tienen significados completamente diferentes. Es necesario que un escritor elija uno de los otros o ambos de acuerdo con el énfasis que desee poner en el nombre. ¿Qué hemos demostrado? Esa distribución de los nombres divinos en Génesis puede ser interesante e incluso puede haber algún significado en la elección de las palabras en ese pasaje en particular, pero ciertamente no puede ser considerado como una prueba de múltiples autores. Ahora bien, ¿qué hay de las diferencias de estilo dentro del Pentateuco? ¿Prueba esto que hubo varios autores involucrados? Una reciente prueba computarizada del estilo del Pentateuco indicó una autoría múltiple. Pero, ¿es este tipo de evidencia una prueba? Recientemente, dos teólogos encargaron una computadora para hacer un análisis puramente literario de las epístolas de Pablo. La computadora fue programada para analizar palabras clave en el vocabulario del autor, su frecuencia de uso y la longitud de las oraciones. ¿Su conclusión? Solo 5 de las 13 cartas evaluadas fueron escritas por Pablo. Los resultados de la investigación informática fueron considerados como evidencia concluyente de que Pablo no escribió todas las epístolas que se le atribuyen. Esta conclusión fue ampliamente publicitada. Más tarde, sin embargo, los científicos utilizaron la misma computadora para hacer un análisis de autores contemporáneos, en particular Ian Fleming, creador de James Bond. Las conclusiones de la computadora, Ian Fleming no las escribió todas. Por supuesto, Fleming escribió los libros. Han recaudado demasiado dinero para que un autor desconocido se quede callado mientras otro autor absorbe el dinero. Pero empleando los estándares por los cuales las epístolas de Pablo fueron juzgadas, Ian Fleming no escribió todos sus libros. También se encontró que las obras de Graham Greene y G.K. Chesterton tenían más de un autor. Pero el doctor Robert Churchhouse, quien escribió el experimento en el laboratorio de computación Atlas de Chilton, Berkshire, refutó sus propios resultados y consideró que esto era altamente improbable. En otras palabras, el análisis literario de la computadora no pudo determinar con precisión la autoría. Muchos de los más grandes escritores conocidos por el hombre son bastante inconsistentes en su estilo. Sir Walter Scott ha sido criticado con frecuencia por su estilo irregular. Concedámosle que podía escribir abominablemente, pero ¿hay algún escritor, especialmente un gran novelista, que no asiente a veces? Dickens tiene terribles lapsus de estilo. También lo ha hecho Thackeray. También lo ha hecho George Meredith. John Buchan, citado por O.T. Ellis, Los 5 libros de Moisés, página 70. Otra ilustración se puede encontrar en las obras de Thomas Hardy. Buchan llama a los dos últimos párrafos de The Outlanders los pasajes más hermosos escritos en nuestros días por cualquier novelista. Sin embargo, hubo tal lapsus de estilo que es capaz de citar 2/3 de una frase específica y decir, ¿podría haber algo mejor? Luego, después de citar el resto de la misma frase, dice, ¿podría haber algo peor? Y vid. Si los críticos encontraran esto en la Biblia, asumirían que un hombre diferente escribió la mitad latina de la oración. Vemos entonces que el análisis literario, incluyendo la pista de Astrug, es incapaz de determinar la autoría del Pentateuco.
Ahora estamos listos para ver la segunda pista fundamental. Pista número 2. La pista de DeWitt, 1805. Las leyes de Moisés son ignoradas hasta los tiempos de Josías. Entonces comenzamos a oír hablar del santuario central descrito en Deuteronomio 12. Además, el estilo literario y el tono moral y religioso de los libros están siglos por delante de la época de Moisés. A. Rindle Short, Modern Discovery in the Bible, página 167. Ahora bien, DeWitt no estaba del todo equivocado. Las leyes de Moisés fueron generalmente ignoradas hasta la época de Josías. Pero aquí es donde una suposición bastante simple lleva a los críticos por mal camino. Es un axioma de la crítica que si una ley es ignorada, quebrantada o generalmente desconocida en un punto dado de un relato histórico, se puede concluir que la ley fue en realidad introducida en una fecha posterior y el relato histórico es inexacto. En otras palabras, se supone que la ley de Moisés llegó después de que Josías comenzó su reinado. El santuario. Los críticos nos dicen que es en la época de Josías cuando comenzamos a oír hablar del santuario central descrito en Deuteronomio 12, a diferencia de una serie de lugares altos donde se podían ofrecer ofrendas. El lector debe examinar Deuteronomio 12 por sí mismo. Contiene instrucciones no solo para las ofrendas y los sacrificios, sino para la observancia de los días santos. Dios les instruyó específicamente que no debían observar estos días santos en ningún lugar que quisieran, sino que debían ir al lugar que el Señor su Dios escogiere de entre todas sus tribus para poner allí su nombre. No se especifica el lugar, es simplemente un lugar donde Dios selecciona. Ahora bien, para que los críticos proclamen que esta idea de un santuario central fue desconocida hasta el tiempo de Josías, y que por lo tanto Deuteronomio debe haberse originado alrededor de ese tiempo, deben pasar por alto completamente el registro histórico de Primera de Samuel. Se describe a un hombre llamado Elcana, el padre de Samuel. Se nos dice, y este hombre subía cada año de su ciudad a adorar el Señor de los ejércitos en Silo. Primero de Samuel 1:3. Nótese que él dejó su propia ciudad y se fue a un santuario en otro lugar. Al seguir leyendo el relato, encontramos que había un sumo sacerdote en este santuario central que era un lugar al que la gente iba a orar. Primero de Samuel 1:9 y 10. Y que Elcana ofreció su sacrificio y su voto allí. Primero de Samuel 1:21, como se ordena en Deuteronomio 12 del 6 al 7. En otras palabras, decir que solo comenzamos a oír hablar de un santuario central en el tiempo de Josías simplemente pasa por alto el registro claro de toda la historia bíblica que condujo a ese tiempo. Leyes ignoradas. La clave de la pista número 2, sin embargo, radica en la idea del crítico de que las leyes que el registro bíblico indica que no se practicaban, de hecho, no existían. Pero este argumento no tiene en cuenta el hecho de que estas leyes volvieron a caer en desuso y se volvieron generalmente desconocidas después del tiempo de Josías, precisamente de la misma manera que antes de Josías. Además, el lector debe mirar en Segundo de Reyes 22 por sí mismo y juzgar si la ley de Moisés realmente era totalmente nueva para Josías y los sacerdotes. El libro que Hilcías encontró en el templo no era un libro ordinario de leyes. Se le describe como el libro de la ley. El artículo directo está presente en hebreo. Además, la reacción de Josías cuando escuchó las palabras de esta ley no tiene ningún sentido si no hubiera tenido tal conocimiento de la existencia de tal ley antes de este tiempo. ¿Quién sería tan tonto como para tragarse un libro totalmente nuevo sobre el que no había tradición y del que nadie había oído hablar y de repente decidir que era un libro de gran autoridad religiosa? ¿Por qué lo aceptaría Josías? ¿Y cómo iba a imponerla al pueblo si no había al menos algún conocimiento de su autoridad? Está claro que, aunque el contenido del libro fue una gran conmoción para Josías y los demás, la existencia del libro y su autoridad no lo hicieron.
DeWitt continúa señalando que el estilo literario y el tono moral y religioso de los libros están siglos por delante de la época de Moisés. Verdadero. El tono moral y religioso de los libros es, en efecto, siglos superior al de los días de Moisés. De hecho, el tono moral y religioso de la ley de Moisés están siglos por delante de nuestros días. Las leyes de Moisés están siglos adelantadas a su tiempo en todos los sentidos, tanto científica como moralmente. En lo que concierne a la salud, por ejemplo, las leyes de Moisés son una isla de sentido común en un mar de paganismo. El valor especial de la contribución hebrea al desarrollo de la medicina científica fue el completo repudio del dominio que se pensaba que la magia ejercía en todo el campo de la patología y la sustitución de un enfoque profiláctico racional. R. H. Harrison, Healing Herbs of the Bible, página 14. Ahora bien, el enfoque evolucionista nos haría creer que los hebreos salieron del paganismo y entraron en esta nueva fase, que representa el progreso natural de la mente humana. Pero, ¿es esta idea históricamente correcta? ¿Qué hizo, de hecho, la mente humana con estas leyes? Por lo tanto, es lamentable que los judíos del período apócrifo abandonaran su herencia y comenzaran a adoptar la antigua práctica babilónica de usar hechizos, amuletos y encantamientos en la prevención y tratamiento de enfermedades. En el judaísmo tardío, el médico se involucró cada vez más en la magia y la superstición. Ibid, páginas 14 y 15. La ley de Moisés dada por Dios sacó a los hebreos del paganismo y la inmundicia de la medicina egipcia, pero la mente humana no pudo aferrarse a ella. Israel volvió a la superstición pagana una y otra vez. Solo de vez en cuando, como en el caso de Josías, se producían avivamientos de la fe en Dios y de la obediencia a su ley. Ahora bien, ¿qué queda de la pista de DeWitt? Encontramos que su evidencia para su hipótesis acerca de la escritura de las leyes bíblicas en el lazo de Josías se basa en una sustitución ingenua de un concepto evolucionista del desarrollo de la religión, por lo que de hecho fue simplemente una degeneración en la religión de Israel. Encontramos que el santuario central estuvo en uso desde la época de los jueces. Y cuando llegamos al punto con respecto al tono moral y religioso de los libros, simplemente volvemos de nuevo a la pregunta: ¿son estas leyes de origen humano o divino? Es cierto que ningún hombre que viviera en el tiempo de Moisés pudo haber originado estas leyes. El argumento crítico es que fueron escritas más tarde. Sin embargo, de hecho, estas leyes no se habrían originado en la mente de ningún hombre en ningún momento de la historia de Israel, ni de la historia del mundo. La historia de Israel prueba de manera concluyente, más allá de toda sombra de duda, que tanto Judá como Israel eran por naturaleza hostiles a esta ley, antes y después del tiempo de Josías. Eran hostiles a la ley porque era la ley de Dios, y nadie, repito, nadie, podría haber transmitido una ley espuria de Moisés a este pueblo testarudo, obstinado y rebelde, y hacerles creer que era divina. O bien había alguna autoridad divina en este libro, o nunca podría haber sido aceptada. Pista número 3. Pista de Graf, 1866. Hay 3 etapas en el desarrollo de la religión israelita. J.E. Los 2 documentos que contienen a Yahvé y Elohim corresponde a una etapa que se extiende hasta el tiempo de Josías, cuando Dios podía ser adorado en cualquier lugar de cualquier santuario. Cualquier laico podía ofrecer su sacrificio y las imágenes de Jehová eran toleradas. D. Corresponde a una etapa en la que el culto estaba centralizado en Jerusalén y los sacerdotes y levitas solo podían ministrar en el altar. Después del exilio, P. estableció un ritual completo y complicado, y solo los sacerdotes podían ministrar. A. Randall Short, Modern Discovery and the Bible, página 168. Todo esto, por supuesto, es puramente hipotético. Una clave se encuentra en la observación de que se toleraban imágenes de Jehová. ¿Tolerado por quién? Ciertamente no por Dios.
La pista de Graf se basa en su propia interpretación errónea de la historia de Israel. Se basa directamente en el concepto evolutivo de la cultura que desde entonces ha sido descartado. Es muy cierto que había numerosos altares en Israel de los que se habla en Jueces, Samuel y Reyes, y había imágenes sostenidas por algunas personas, incluyendo a Mical, la esposa de David. Todo esto no prueba nada, excepto el hecho de que el pueblo estaba desobedeciendo la ley. No prueba que la ley no existiera. Además, en realidad no representa una etapa en el desarrollo religioso de Israel, sino una etapa en su degeneración religiosa. Nótese también que Graf sostenía que Dios podía ser adorado en cualquier lugar de cualquier santuario en la etapa más temprana. Sin embargo, ya hemos visto en 1 de Samuel 1 que Elcana tuvo que abandonar su ciudad e ir al santuario central. Teoría de Graf Wellhausen. En realidad, esta pista no es una pista en absoluto, sino es pura teoría. Fue tomada en sus manos por un crítico literario llamado Wellhausen y se desarrolló en lo que ahora se conoce como la teoría de Graf Wellhausen. Curiosamente, esta teoría no se basaba en el análisis literario ni en el descubrimiento arqueológico. Se basó enteramente en la filosofía evolucionista del filósofo alemán Hegel. No hay ninguna prueba de estas tres etapas del desarrollo religioso de Israel. La Biblia no lo respalda de ninguna manera, tampoco la arqueología. Sin embargo, a principios de siglo, la teoría de Graf Wellhausen era tenida en la más alta estima. El doctor C. F. Barney escribió sobre esta teoría. Esta última hipótesis, es decir, la teoría de Graf Wellhausen, con la reconstrucción que implica de nuestra visión del desarrollo de la religión de Israel después del año 750 a.C., puede considerarse ahora como probada hasta la saciedad para cualquier hombre pensante y desprejuiciado que sea capaz de estimar el carácter y el valor de la evidencia. H. M. Wiener, Ensayos de Crítica del Pentateuco, página 176. Aquí nos encontramos con el chantaje intelectual. Si uno no está de acuerdo en que esta hipótesis está aprobada hasta la médula, entonces se le considera irreflexivo, prejuicioso o incapaz de estimar el valor de la evidencia. Muchos eruditos se han sentido intimidados por este enfoque. La teoría de Graf Wellhausen fue casi universalmente aceptada entre los críticos más altos de la época. Pero, ¿ha resistido la teoría a la prueba del tiempo y la evidencia? No, no lo ha hecho. La teoría cae. Desde 1908 se ha puesto a disposición una enorme cantidad de material nuevo que ha obligado a una reevaluación completa. Uno de los principales eruditos contemporáneos de la Biblia, escribiendo en 1960, nos dice que el relato generalmente aceptado de la historia y la religión de Israel, producido por Wellhausen y popularizado a finales del siglo XIX y principios del XX, sobrevive sin duda hoy en día. Es especialmente entre los no especialistas que se acepta como indudablemente válido y particularmente entre aquellos que reclamarían la etiqueta de liberales, tanto religiosos como seculares. G. E. Mendenhall, Biblical History and Transition, The Bible and the Ancient Near East, página 36. Los especialistas en la materia han tenido que darse cuenta de que la teoría de Wellhausen no se basaba realmente en la evidencia, sino en la filosofía. Sin embargo, siempre hay quienes no entienden la palabra. Mendenhall continúa señalando. Sin embargo, la teoría de Wellhausen de la historia de la religión israelita se basaba en gran medida en una filosofía hegeliana, evolucionista, de la historia, no en su análisis literario. Fue un esquema evolutivo a priori el que lo guió en la utilización de sus fuentes. Tales esquemas evolutivos han sido rechazados en casi todas partes. Las hipótesis son básicas para la investigación, sin duda, pero deben surgir sobre la base de algún tipo de evidencia, no simplemente ser transferidas de un sistema filosófico. Ahora bien,
Esto no fue publicado por algún oscuro charlatán religioso, sino en una colección de artículos de los eruditos bíblicos y arqueólogos más notables del mundo. Refleja la erudición y la investigación de los últimos años. Sin embargo, muchos teólogos todavía lo ignoran felizmente. Si bien muchas personas asumen que los críticos han repudiado con éxito la Biblia, los hechos se acumulan cada vez más y más repudiando a los críticos. Wellhausen, como otros han hecho, partió de una suposición que perjudicaba el resto de su obra y garantizaba una conclusión falsa. Las tres pistas. Ahora bien, ¿qué queda de las tres pistas fundamentales sobre las que se construyó la teoría crítica? Se descubrió que la pista de Astuk no era concluyente. La pista de DeWitt se generó en la ignorancia de la evidencia esencial. Y la pista de Graf no era una pista en absoluto, sino una expresión de una teoría o religión evolutiva que desde entonces ha sido rechazada por los eruditos. Por lo tanto, no hay fundamento para las teorías críticas que niegan la autoría mosaica del Pentateuco. Pero hay un muy buen fundamento para apoyar la verdad de que Moisés fue el autor humano del Pentateuco. La prueba del lenguaje. Si el Pentateuco fue escrito mucho después de la época de Moisés y solo fue finalmente terminado después del cautiverio babilónico, como los críticos nos quieren hacer creer, debería haber cierta evidencia lingüística claramente definida disponible. La influencia babilónica tardía y persa debe estar presente, y no debe haber influencia egipcia especial. Además, la historia y la arqueología deben estar llenas de errores y anacronismos. A Randall Short, Modern Discovery and the Bible, página 161. Estas pruebas ciertamente se aplican igualmente a otros libros de la Biblia, que de hecho fueron escritos en una fecha posterior. Libros de la Biblia como Ezequiel, Daniel y en parte también de Esdras y Nehemías, que ciertamente fueron compuestos durante e inmediatamente después del exilio, revelan en lenguaje y estilo una influencia babilónica tan inconfundible que estos elementos extranjeros recién ingresados saltan a la vista. Eyes y Yahuda, el lenguaje del Pentateuco en su relación con el egipcio, páginas 29. El Pentateuco, sin embargo, presenta un cuadro totalmente diferente. La influencia del idioma babilónico en el Pentateuco es tan diminuta que es insignificante y lo que hay allí es extremadamente arcaico, que se remonta a la época de Abraham. Esto, por supuesto, es exactamente lo que esperaríamos. Sin embargo, es cuando buscamos la influencia egipcia cuando comenzamos a obtener una imagen completa. Yahuda encuentra incluso los primeros capítulos de Génesis llenos de influencia egipcia. Por ejemplo, la palabra Tebá se usa para el arca de Noé y es una palabra egipcia. Ocurre 26 veces en Génesis, 2 veces en Éxodo, tratando con la pequeña arca en la que estaba escondido el bebé Moisés, y en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Pilter enumera algunas de las palabras egipcias más notables que se encuentran en el Pentateuco. Lee su conclusión. Estas palabras solas, parece haber otras en el Pentateuco, muestran, en primer lugar, una fuerte influencia egipcia sobre el escritor, que se explica adecuada y mejor por el hecho de que, aunque hebreo haya sido instruido en escuelas egipcias, en otras palabras, señalan a Moisés y, en segundo lugar, por ser palabras de la vida cotidiana, incluyendo una medida líquida y seca, y los textiles de lino y lana, indican una fuerte y persistente influencia egipcia sobre la vida común de los hebreos que no admite ninguna explicación satisfactoria como la de la estancia de los israelitas en Egipto durante un periodo considerable. Whitey, Pilter, El Pentateuco, un registro histórico, páginas 506 y 507. Esta poderosa influencia egipcia en el Pentateuco, que se muestra más claramente en el Éxodo, es una evidencia inequívoca de la autoría mosaica del Pentateuco. Kyle dice,
Estas palabras tienen un significado tan inusual y un uso tan temporal en Egipto, pertenecen tan peculiarmente al lugar y a los tiempos, y se usan con tal precisión absoluta en todo el Pentateuco, que es increíble que los escribas de un periodo tardío de la historia de Israel hayan podido alcanzar tal sutileza lingüística. Los pasajes en los que aparecen estas palabras deben haber venido de la época mosaica, la única época en que algunos de ellos se emplearon en Egipto. M. G. Kyle, The Deciding Voice of the Monuments in Biblical Criticism, páginas 249 y 250. Finalmente, sí, como la teoría crítica nos quiere hacer creer, el Pentateuco fue de origen tardío y se basó en mitos y leyendas tempranas, esperaríamos que la historia y la arqueología estuvieran llenas de errores y anacronismos. Sin embargo, este no es el caso. Luego, cuando los datos arqueológicos de la Edad Mosaica se colocan a lo largo de todo el curso de la narración del Pentateuco, se encuentra que son tan uniformemente armoniosos con esa narrativa, con las costumbres, las instituciones, la topografía, los itinerarios y la historia, hasta donde se conocen, desde las sombras de la esclavitud hebrea en Egipto hasta el retroceso de Kadesh Barnea, como para hacer que uno se maraville de que diferentes autores en diferentes siglos hayan tenido un éxito tan uniforme en las representaciones de la ficción histórica. Ibid, página 251. Y así, en conclusión, todo en el Pentateuco es como debe ser para que Moisés sea el autor. ¿Qué diferencia hay? Volvamos a la pregunta original. ¿Qué diferencia hay si Moisés escribió el Pentateuco? ¿Por qué los críticos han dedicado tanto tiempo a tratar de probar que el Pentateuco estaba compuesto de documentos escritos desde aproximadamente el año 750 a.C. en adelante? La respuesta es sencilla. Una vez que admitimos la autoría mosaica del Pentateuco, se hace imposible negar el origen divino de la ley. El concepto evolutivo del desarrollo de la religión de Israel requiere un paso del tiempo en el que una ley podría evolucionar. La ley, razonan, por lo tanto, tenía que ser el resultado de prueba y error de una forma de selección natural. Ningún hombre vivo en ninguna época de la historia podría haber escrito una ley así. En esto los críticos tienen razón. Dios, no Moisés, es el autor de la ley.